En esta ocasión te vamos a dar a conocer un poquito de qué es la economía clásica. Para empezar, la economía clásica se remonta a la publicación de Wealth of Nations de Adam Smith en 1776. Naturalmente, esta no es más que una, fecha aproximada. Como veremos en el siguiente capítulo, las ideas de Wealth of Nations ya estaban gestionándose desde hace 200 años. Dividimos este periodo en dos partes. Los comienzos del periodo preclásico, que van desde el año 800 a.C. hasta el 1500, y la era preclásica, que va desde el año 1500 hasta el 1776. En este capítulo nos ocupamos de los comienzos del periodo preclásico, como abarcan 2300 años, alrededor de 12 veces los 200 años que han transcurrido aproximadamente desde 1776. Hay que hacer una gran selección, para la cual nos hemos basado en los estudios que han contribuido notablemente en los 50 años a conocer. Dividimos los comienzos del periodo preclásico en cuatro subperiodos. El primero, los inicios del pensamiento económico oriental, representados por los escritos de Wang Xiong, figura del siglo VII. El segundo, el pensamiento griego, del cual escogemos las obras de Hesíodo, Jenofontes y Aristóteles. El tercero, el pensamiento árabe islámico, del cual escogemos los escritos de Al-Ghazali e Ibn Khaldun. El cuarto, el pensamiento económico de los escolásticos, del cual escogemos los escritos de Santo Tomás de Aquino. Dentro del estudio de la historia del pensamiento económico, es común encontrarse únicamente con autores occidentales. Por esta razón, iniciaremos nuestro estudio a partir del pensamiento no occidental. Examinaremos brevemente la obra de un autor chino del siglo VII a.C. Su nombre era Wang Xiong, y se cree que vivió entre el 725 hasta el 645 a.C., quien demuestra que el estudio de la actividad económica se ha llevado a cabo en diferentes épocas y lugares. Actualmente se considera que los primeros escritos chinos acerca de economía se basaban principalmente en un análisis acerca de la administración pública dentro de modelos éticos específicos, y no eran estrictamente un estudio científico. Sin embargo, la obra de Wang Xiong, titulada Wang Xi, se sale de este molde administrativo. Dentro de sus ideas, probablemente la más significativa sea la teoría de lo ligero y lo pesado. Wang Xiong aseguraba que cuando un bien era abundante, se volvía ligero y su precio disminuía. Por el contrario, cuando se guardaba bajo llave, este se volvía pesado y su precio aumentaba. Como vemos, la teoría de lo ligero y lo pesado es, de cierta forma, una formulación temprana de lo que hoy en día conocemos como la ley de la oferta y la demanda. Wang Xiong también utilizó su teoría de lo ligero y lo pesado para formular una teoría cuantitativa del dinero. Afirmaba que cuando el dinero era pesado, su precio aumentaba, y con ello disminuían el precio de los bienes. Por el contrario, cuando el dinero era ligero, su precio disminuía, y con ello aumentaba el precio de los bienes. Para evitar estas fluctuaciones, Wang Xiong aconsejaba al Estado a comprar bienes cuando el dinero fuera pesado, manteniendo así alto el nivel de los precios, y por el contrario aconsejaba vender dichos bienes cuando el dinero fuera ligero, manteniendo así bajo el nivel de los precios. Esto, además de estabilizar el nivel de los precios en general, también podría significar alguna ganancia para el Estado. Entre otros de sus postulados, podemos destacar su análisis de la política fiscal anticíclica y su valoración del funcionamiento del mercado. Los escritos de Wang Xiong nos demuestran que las ideas de oferta y demanda son en realidad universales y que se encuentran en cualquier época y lugar. No son una concepción occidental que se ha impuesto a otras culturas, sino una manifestación de la realidad de las diferentes estructuras institucionales. Ahora estudiaremos el pensamiento económico desarrollado durante la antigua Grecia. Para esto, haremos un repaso por las ideas de tres filósofos importantes: Hesíodo, Jenofonte y Aristóteles. Comenzaremos por Hesíodo. Hesíodo es considerado uno de los poetas griegos más importantes.
Su obra insignia se titula Teogonía y es una descripción del nacimiento de los dioses, aunque su pensamiento económico se desarrolla en la obra Los trabajos y los días. Para Hesiodo, la escasez no se debía a que los recursos son limitados y los deseos de los seres humanos ilimitados, sino que para él la escasez se daba porque era uno de los males que provenía de la caja de Pandora. Para Hesiodo, que era un agricultor, era sumamente importante la eficiencia. Eficiencia es un término que en economía se emplea para hacer referencia a la relación existente entre la cantidad de producción y la cantidad de factores. Se considera que se maximiza la eficiencia cuando se obtiene la mayor cantidad de producción con la menor cantidad de factores o recursos empleados. Por esta razón, no es de extrañar que para los agricultores de la época este fuera un tema tan importante. Incluso, el pensamiento económico desarrollado durante la época preclásica refiere justamente a temas relacionados con los productores y el hogar. Como podemos observar, a los primeros autores no les interesaba la eficiencia de la sociedad, ya que no llegaron a comprender realmente el concepto de escasez y lo que esto implica. El término economía, derivado del griego, fue utilizado por Jenofonte como título de su obra O Economicus. Sin embargo, tal como lo emplearon los griegos, se refería a la gestión eficiente del productor o del hogar. Hesiodo, Jenofonte y otros autores de comienzos del periodo preclásico se ocuparon de un conjunto de problemas relacionados con la eficiencia del productor y del hogar, que tenían que abordarse antes de que pudieran tratarse las cuestiones mucho más difíciles y menos obvias de la eficiencia del conjunto de la economía. Es interesante que la economía como disciplina estuviera bastante bien desarrollada antes de que se comprendiera perfectamente la eficiencia de la empresa y del hogar. Jenofonte, que escribió sus obras unos 400 años después de Hesiodo, llevó los conceptos de gestión eficiente mucho más allá que Hesiodo y los aplicó al hogar, el productor, el ejército y la administración pública. Esto le permitió comprender que es posible mejorar la eficiencia practicando la división del trabajo. El interés por la división del trabajo prosiguió con otros autores griegos, entre los que se encuentran Aristóteles y más tarde con los escolásticos. Veremos que Adam Smith reconoció especialmente la influencia de la eficiencia de la economía y de la sociedad en la riqueza de las naciones. A continuación, Aristóteles. Este personaje, filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia, hizo un aporte considerable en la existencia del pensamiento económico y sobre todo en las ideas económicas pertenecientes al periodo del escolasticismo. Ahora, ¿cuáles son las aportaciones que realizó este filósofo? Pues una de sus aportaciones es el concepto de la propiedad privada, la cual, a diferencia de su maestro Platón, que sostenía que la propiedad privada solo causaría conflictos en su sociedad ideal y que la propiedad comunal era el camino hacia una sociedad compuesta de paz, en la cual nadie envidiaría a nadie o desearía la propiedad de otro. Aún así, Aristóteles sostuvo que la propiedad privada era útil en la sociedad. Este argumentó que la propiedad privada era más productiva, pues la gente busca su propio interés y descuida al ajeno. Por lo tanto, la búsqueda del beneficio propio haría que la sociedad progrese, y que la idea de una propiedad comunal era la que causaría conflictos, pues la gente pondría atención sobre quién trabajó más duro y quién recibió menos, exponiendo el tema del aprovechamiento del fondo común. Y otro argumento válido fue que la propiedad privada era una parte natural del ser humano y que se expresaba en el amor a sí mismo que tiene el hombre, el amarse dinero y el deseo a la propiedad exclusiva. Considerando lo que propuso Aristóteles sobre la propiedad privada y llevando esa idea al presente, me atrevería a decir que sí en el tema de que la propiedad privada está en la naturaleza del ser humano. Apoya esta afirmación que él hace, que sí, es algo evidente que se puede evidenciar en la mayoría de los casos, ¿no? Al convivir con tres personas, que el beneficio común siempre está ahí. La persona está viendo cómo puede beneficiarse. Y sí, es una idea mucho más centrada en beneficio y casi se ignora lo que ese beneficio propio, cómo puede perjudicar a los demás, ¿no?
Sí, es algo que yo sí estoy de acuerdo de que esa propiedad privada, ese instinto del beneficio común, está en la naturaleza del ser humano. Otro aporte de Aristóteles es el tema de intercambio y el uso de dinero para realizar este mismo intercambio. Esta aportación se encuentra en relación con la satisfacción de las necesidades del hombre, pues se define que las necesidades del ser humano son modernas y que sus deseos son ilimitados. Por lo tanto, el intercambio de mercancías es vital para satisfacer las necesidades, pero este intercambio debe ser mediante un trueque, basado en la proporción. Solo este intercambio ayudaría a la sociedad, ya que el uso del dinero para esta acción solo condenaría a la sociedad adicta a la satisfacción de deseos infinitos. Bueno, lo que aquí propone Aristóteles sí es algo complejo de analizarlo. Él menciona que el intercambio de mercancías va a ayudar a satisfacer las necesidades del ser humano, lo básico, lo que necesita el ser humano para existir. Y esa es la idea, desde mi perspectiva, la idea principal de una sociedad, ¿no? Su existencia, cómo pueden seguir existiendo. Entonces, es lo básico. O sea, satisfaces lo necesario y no más. Entonces, dejas más recursos para que otros se logren satisfacer. El pensamiento árabe islámico. No fueron menos traductores del pensamiento griego. En sus ideas consideraban todos los aspectos de la actividad humana y sus consecuencias. Incluían las actividades económicas. Examinaban las cuestiones económicas en el contexto más amplio de sus ideas religiosas. Entre sus primeros temas de interés por desarrollar se encuentra la tributación. Principales exponentes del pensamiento árabe islámico. Al-Ghazali escribe al igual que otros estudiosos árabes siguiendo un enfoque que integraban las facetas filosóficas, éticas, sociológicas y económicas de la sociedad en las creencias religiosas que predominaban en la época y en el lugar en el que vivían. Fue uno de los intelectuales más importantes del Islam medieval y se sabe que sus escritos influyeron en Santo Tomás de Aquino y su descripción de la evolución de los mercados mediante el intercambio voluntario es notablemente perspicaz para alguien que escribió en el siglo IX. Al igual que su comprensión de modo en que los mercados relacionaban y coordinaban vanas actividades económicas con la evolución de la especialización y la división del trabajo. Creía que el trueque generaba dificultades, por lo que era necesario contar con una moneda para facilitar el intercambio. El gasto público, la tributación y los préstamos, monedas y su falsificación, el interés y la usura, y la mejor forma de recaudar impuesto para repartir correctamente la carga fiscal en la sociedad fueron sus principales teorías. Ibn Khaldun tampoco mostró interés por las cuestiones puramente económicas. Su aportación más interesante sobre las cuestiones económicas posiblemente sea su amplio y trascendental análisis de lo que parecía experimentar su sociedad, y que hoy llamaríamos un ciclo de desarrollo. El paso de una sociedad rural y nómada en la que la renta era baja, los conocimientos artesanales rudimentarios y el excedente económico era pequeño, a una sociedad sedentaria, en la que predominaba la agricultura, con un nivel más alto de productividad del trabajo y de renta, excedentes económicos y crecimiento demográficos. También examinó temas como la población, los beneficios, la oferta y la demanda, los precios, los bienes de lujo, los excedentes agregados y la formación del capital. Los pensadores árabes y islámicos no analizaron la economía como una disciplina independiente, estaban interesados en cuestiones mucho más amplias y filosóficas. Las actividades económicas que palparon en estos primeros tiempos no estaban organizadas en un sistema de mercado. Como existe actualmente, no estudiaron la naturaleza y el significado de un sistema de precios, sino cuestiones éticas relacionadas con la justicia y la equidad. El escolasticismo. Para nosotros poder entender de buena forma lo que era la doctrina económica, debemos empezar y saber desde sus inicios, cómo sucedió. En este punto pasa a ser después de la caída del Imperio Romano, y esto dio paso a los inicios del mercantilismo en toda la Europa occidental. Entonces, ¿qué pasa en esto? Nosotros aquí vamos a analizar cuáles fueron esas características de esta sociedad medieval y la importancia que surgió en todos los pensadores escolásticos. Ahora bien, ¿qué fundamentos
produjeron para estos pensamientos escolásticos. Uno de los ejemplos más amplios es hablar de la economía actual. Ahora nosotros sabemos cómo lo manejamos, pero la economía que vemos actualmente no tiene un punto de comparación a lo que existía en la Edad Media. Ahora, la economía feudal se guiaba mucho por su agricultura y les iba muy bien. Pero ¿qué pasaba en este punto? No se podía surgir en una sociedad donde realmente estaba basada en costumbres, tradiciones y liderazgo. Entonces es por eso que se dice que esta sociedad estaba dividida en 4 grandes grupos: los siervos, los terratenientes, la nobleza y la iglesia. Este es un fundamento muy importante, la iglesia, porque todo lo que existía en la sociedad feudal era perteneciente a la iglesia, todo le pertenecía a la iglesia y también al rey. Pero en este punto, ¿el rey qué hacía? El rey lo que hacía era dar un usufructo a los señores, y los señores lo único que tenían que hacer era en su momento tener sus obligaciones, pero no estamos hablando de las obligaciones de un contrato actualmente como nosotros lo manejamos en una actividad económica. Ellos lo manejaban en costumbres y tradiciones. Entonces, ¿cuál era ese contrato? Ellos lo único que tenían que hacer era administrar bien los servicios y los bienes. Entonces, en este punto, ¿qué era un derecho del usufructo? Y sus obligaciones. Esto lo tomaron en un solo punto. Esto fue ligado al nacimiento. Padres e hijos iban heredando este derecho de usufructo y por eso se generaba con las obligaciones de tradiciones y costumbres. Pero debemos tomar en cuenta que todo este poder laico no tenía mucha influencia y mucho poder en la Edad Media. ¿Y por qué se menciona esto? Porque la relación que realmente nos importa en este momento en la sociedad feudal que lo estamos mencionando era la relación tanto entre siervo y señor. ¿Qué roles cumplían? El rol cumplía del siervo que él lo ayudaba por medio de trabajo, él lo pagaba por medio de trabajo, de agricultura, le pagaba con cosechas e incluso hasta con dinero. Pero ¿qué hace y qué le daba a cambio el señor? El señor lo único que le daba era protegerles ante los intrusos que venían en la guerra. Esa era la función que ellos se manejaban como tal. Entonces, esto seguía siendo una jerarquía. El feudal y el propietario se empezaron a tomar en cuenta como una unidad. Esta unidad empezaba a ser económica y política. ¿Por qué lo mencionamos de esta forma? Porque la iglesia, al ser un terrateniente potencial en todo lo que se refiere a toda la Europa occidental, pese a todo esto, también tenía influencias en todas las actividades, en todas las actividades terrenales. Por ejemplo, todo lo que ellos manejaban, sus propiedades, eran muy bien administrados a como lo administraban los feudales. ¿A qué se refería esto? Porque todos los clérigos eran los únicos que sabían leer y escribir con mucha fluidez. Entonces, al tener este poder al 100%, entonces empezó a meterse un poquito más y se iban generando diferentes ideas. Entonces, en este momento, también se habla de que la iglesia lo manejaba todo como tal. Entonces, en este punto, nunca en la sociedad en la que ellos vivían, cada persona ya sabía cuál era su rol y qué cumplir, porque como estaba tan jerarquizado, si uno ya nacía como noble, se quedaba como noble, como siervo o como terrateniente. Pero en este caso no hubo mayor rebelión, hubo una rebelión muy pequeña que era entre los siervos y los señores. Entonces, al tener esta pequeña rebelión, no tuvo mayor fuerza porque fueron contabilizados y de hecho fueron muy pocos. Esto se empezó a convertir en un sistema como tal. Entonces ellos lo empezaron a manejar como tierra, trabajo y capital. Entonces esto se convirtió en comprar y vender. Entonces aquí ya empieza a surgir estas ideas. Aunque esta sociedad feudal existían elementos muy importantes y muy fuertes, tanto en costumbres como en tradiciones, varios pensadores economistas llegan al punto en el que mencionan que esta transición de la tecnología fue, en la evolución de la tecnología, fue lo que surgió el punto de quiebre en esta sociedad. ¿Por qué?
porque esto surgió que la tecnología electrónica y agrícola ayudó bastante a cambiar esta atracción de lo humano y animal a lo mecánico. Entonces, esto cambió totalmente, fue súper negativo para esta sociedad feudal y este fue el punto de quiebre donde realmente se perdió fuerza como tal y se perdió toda validez de costumbres y tradiciones. Entonces, por esto, esta evolución de la tecnología avanzó bastante. Ahora bien, los pensadores escolásticos en este punto de la iglesia era muy importante porque al ser de la iglesia, todos los pensadores eran monjes y ellos lo único que hacían era guiar y dar pautas religiosas, pero nunca, bueno, o al menos su objetivo no era dar actividad a la parte económica que lo estaban manejando en ese momento. Pero esto surge con dogmas religiosos y a raíz de todo esto aparece Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tenía ideas por fusionar, porque él manejaba mucho o él quería incluir en sus escritos todas las ideas aristotélicas, incluso también leía a Platón, entonces él trataba de fusionar muchas cosas. Pero en este punto ya los pensadores escolásticos habían creado un corpus. ¿Qué es un corpus? El corpus son ideas económicas que eran muy básicas y el primero fue la institución de la propiedad privada y los conceptos de precio justo. Entonces, ¿qué pasa con este concepto de la institución de la propiedad privada? Los escritos escolásticos en este punto fueron adaptados. Se dieron cuenta que tanto la doctrina religiosa como los puntos escolásticos y la actividad económica empezaban a unirse, entonces ellos tenían ideas muy básicas, pero empezaron a adaptarlos a la doctrina religiosa con los pensamientos como tal y la actividad económica. Entonces ellos lo manejaban al 100%. En este punto, Santo Tomás de Aquino fusiona las ideas aristotélicas y intenta conciliar una doctrina religiosa. Aquí es donde ingresa la propiedad privada, la actividad económica y el Nuevo Testamento. Santo Tomás de Aquino le gustaba fusionar mucho a él le gustaba enseñar bastante. Entonces, el enseñar la doctrina, el tratar de ingresar las ideas aristotélicas, ingresar las ideas de la propiedad privada, era una fusión para llegar a un análisis y una conclusión. Pero aquí hay un punto muy importante que pese a que él guiaba mucho y daba pautas religiosas, a él le gustaba mucho leer o basarse en lo que decía la Biblia. La Biblia con el Nuevo Testamento menciona que toda la propiedad en su momento, mientras los inicios de Jesucristo, lo que él hacía era prácticamente tener una propiedad, lo llaman comunitaria. La propiedad comunitaria ayudaba mucho para a un acorde de una ley natural. Entonces, la Biblia dice que toda propiedad comunitaria era una ley natural. Todo lo que existía en su momento era para todos. Pero en este punto ya se está pensando en la propiedad privada. Entonces, ahora las ideas que fusiona Santo Tomás de Aquino, es decir, que la propiedad privada para él es una añadidura. Entonces, nos dicen que no va contra la ley. Entonces, ¿qué nos menciona y nos ejemplifica? Para entender de mejor forma que nosotros como seres humanos somos leyes natural, somos parte de la ley natural. Eso quiere decir que si nosotros estamos desnudos, pertenecemos a una ley natural, pero nosotros llevar ropa ya es una añadidura, es un complemento, y eso era lo que él quería fusionar con el punto de la propiedad privada, porque él quería conceptualizar esto, quería ya como tal sellar la propiedad privada y estaba a favor que el Estado sea realmente quien empiece a distribuir a la sociedad. Pero aquí existía una gran desigualdad y también se contradecía porque las ideas que Platón le fomentaban en ese momento era que si es que existía más propiedad comunitaria, mientras todos se encontraban en comunidad, existía más actividad religiosa. Pero aquí empieza a interesarse con el aumento de la actividad económica y el precio de los bienes. Surge un gran análisis donde se empieza a combinar estas grandes teorías
y las ideas de aristotélicas, donde realmente dice que la conclusión en este punto es que por más cambios que se generen en el mercado, no se va a generar el mismo valor surgente al trabajo. Entonces es por eso que surge este punto del precio justo. Para las ideas y para todos los pensadores aristotélicos, escolásticos y todos los economistas mencionan que el precio justo es un costo de trabajo. Entonces, se quedó que para todos los pensadores escolásticos no hay una terminología como tal como precio justo. Ellos lo valoraron como precio justo es igual al precio del valor o la teoría del valor. La teoría del valor habla sobre igual, igual de trabajo como precio justo. Precio justo es igual a trabajo. Entonces, esto incluye también algunas ideas que Marx lo incluyó, diciendo que el mercado es tan competitivo que surgen precios justos y reales. Entonces, estos precios justos y reales lo mencionan, pero todos queda como una idea básica. Nunca realmente se queda en una nube porque en esta sociedad feudal nunca como que se fomentó esta actividad económica, pero sí hubo eso por parte de Santo Tomás de Aquino, intentar de funcionar toda la terminología para llegar a un precio justo y como precio justo como tal, un trabajo igualitario. Pero de aquí se genera otra teoría generalizada. ¿Qué pasa con esta teoría generalizada? Nos comentan que realmente se estaba pensando como tal o también seguíamos jerarquizados con la misma jerarquía feudal, porque realmente se dice que el mercado, si fuera justo, si todos los precios del mercado se basarían a los precios reales y justos como trabajo, no existiría realmente este estatus social, este cambio de estatus social. Y actualmente sabemos que no es así. Todos nos estamos manejando como una sociedad actual jerarquizada, donde el precio del mercado no es justo con ciertos valores de trabajo y lo estamos viviendo actualmente. Entonces, Santo Tomás de Aquino fue quien frenó realmente el avance del pensamiento económico y al poner énfasis en toda toda la parte moral, toda la parte religiosa que lo quiso fusionar de esa forma, se perdió de lado el valor justo y la teoría del valor del trabajo. Entonces, de esta forma es como Santo Tomás de Aquino fomenta todas las ciencias sociales como tal y todos los pensamientos abstractos como tal. Y eso fue lo que se pudo evidenciar en todo la sociedad. Como ya hemos visto, en esta etapa de los inicios del periodo preclásico, las ideas relacionadas al mundo de la economía fueron muy abundantes. Pensadores orientales, griegos, árabes islámicos y escolásticos fueron los primeros en brindar al mundo ideas sobre economía, pero su trato con ella no fue solo algo teórico, como hoy en día estamos acostumbrados a escuchar o tratar en varios lugares, sino más bien estos primeros pensadores trataron sus ideas de economía desde una base filosófica. Recordemos que por aquellos tiempos aún no existía un sistema de mercado como hoy en día ya está establecido. Pero eso no quita importancia al tratar a dichos autores. Todo lo contrario, ellos son la base para entender lo que la economía es en todo su esplendor. Sus primeras cuestiones tuvieron que ver con la justicia y con la equidad. En un principio se trató sobre el pensamiento oriental, topando específicamente a Huanzhong, quien, para muchos entendidos, fue un adelantado a su época. Podemos decir entonces que Huanzhong, pese a pertenecer al grupo de los primeros pensadores sobre economía, no hizo su estudio desde una base filosófica totalmente, pues él ya veía la economía como una disciplina independiente de las otras. Huanzhong, en sus escritos, los cuales tiempo después se supo que no estaban totalmente realizados por él, sino también por algunos de sus seguidores, reflexionó sobre un tema económico-social en específico, la oferta y la demanda. Esto lo hizo a priori por medio de su teoría de lo pesado y lo ligero, lo que podríamos decir que
Dicha teoría es un antecedente de lo que hoy conocemos como oferta y demanda. La reflexión de la reflexión que Huang Zhong hizo sobre este punto económico fue que la teoría y el proceso de la oferta y la demanda es de carácter universal. En cualquier lugar y época del mundo sería lo mismo para todos vistos desde esa perspectiva. Por ende, Huang Zhong afirma que la idea de oferta y demanda no era una idea occidental implantada a otras culturas, puesto que en cualquier parte del mundo y de su historia nos la podríamos encontrar. Por lo tanto, la reflexión de Huang Zhong ha estado vigente desde un principio hasta la fecha. Tras dar un repaso a las ideas de Huang Zhong en Oriente, pasamos a analizar el pensamiento griego. Aquí nos encontramos con autores como Hesíodo, quien se preocupó por el tema de la escasez y la eficiencia en el hogar y del productor. Del primero, la escasez, afirmaba algo intolerable hoy en día. Decía que nada tenía que ver la limitación de los recursos ni tampoco con los deseos ilimitados del individuo. Definía la escasez como un mal que surgió en el momento en que fue abierta la caja de Pandora. Sobre la eficiencia, afirmaba que tenía que ver con una relación entre la cantidad de producción y la cantidad de factores. Consideraba que se logra la máxima eficiencia cuando se obtiene la mayor cantidad posible de producción con una cantidad menor de recursos. Una idea que se puede interpretar de distintas maneras o enfoques y de ello puede depender mucho la inclinación ideológica política de un individuo. De Genofonte hay poco que decir. Genofonte decidió analizar el tema de la eficiencia, al igual que Hesíodo, pero no solo aplicándolo en el hogar o para con el productor, sino también en el ejército y en la administración pública. Es de tal manera como llegó a defender la idea de que para una mayor eficiencia era necesario aplicar una división de trabajo. Tanta importancia y acogida tuvo esta idea que pensadores como Aristóteles y más tarde los escolásticos la tomaron como base para realizar sus estudios y formar ideas propias de lo que dicho tema tenía que ver con la economía y con la sociedad en sí. Aristóteles es importante en la historia no solo por sus aportaciones filosóficas, sino también por su influencia en la historia de la economía y por ser base en varios autores posteriores que también forman una parte importante de dicha historia. Santo Tomás de Aquino es uno de ellos. Uno de los intereses de Aristóteles era la propiedad privada. La defendía afirmando que era útil para la sociedad, hablando económicamente, claro. Por ende, era partidario de no poner restricciones a la propiedad. Aquí ya podemos ver un pequeño resquicio de lo que más tarde sería la teoría del dejar hacer. Entre otros de sus intereses estuvo el intercambio de mercancía y el uso del dinero, las necesidades y el deseo, que para él eran moderadas e ilimitadas respectivamente. Abogaba por un intercambio de mercancías siempre y cuando el objetivo de ambas partes no sea el satisfacer los deseos excesivos del individuo, ni mucho menos beneficiarse de manera desigual y poco ética que el otro. Sobre la escasez, daba como solución la reducción de consumo y un cambio de actitud humana, algo que hoy en día personas como Greta Thunberg y varios activistas más luchan porque se cumpla, y con justa razón. Aristóteles tenía ideas activistas como hoy en día lo entenderíamos. Y por último, tenemos a los pensadores árabes, islámicos y los escolásticos. Ambas ramas tienen ideas e intereses parecidos. La idea que más se destaca por arropar a gran parte de sus ideas sobre economía es la religión. Mientras la una intentaba formar una economía que se relacione estrechamente con sus creencias religiosas, la otra veía la economía como una disciplina independiente y dependiente a la vez de sus creencias. Pese a que sus ideas estaban muy ligadas a sus inclinaciones religiosas, sus aportes al conocimiento de la economía fueron muy importantes para asentar bases que hoy en día son muy importantes analizar y tratar, como por ejemplo la tributación, los préstamos, los precios, entre otras cosas más.
Finalmente, las ideas de estas ramas, la rama árabe islámica, no ha tomado un buen camino, mientras que la rama escolástica sigue activa, pero con varias miradas negativas.